Tardes. Muy buenas tardes. Para mí un gran gusto estar aquí compartiendo unos minutos de conversación sobre el acta del 15 de septiembre de 1821. Esta acta es usualmente conocida como el Acta de Independencia de Centroamérica, ¿no? Se firmó en la ciudad de Guatemala. Y bueno, conversaremos un poco sobre ella en general y el contexto en el que se dio, ¿no? Desde finales del siglo XVIII, bueno, de alguna manera desde antes, desde que los europeos llegaron aquí, los europeos que llegaban a este continente pronto querían manejar ellos sus cosas, cortando los vínculos con el estado del cual habían salido, ¿no? Eso tomó mucho tiempo poder hacerlo. Y desde finales del siglo XVIII, los países de este continente querían romper los vínculos de dependencia económica y de dependencia política y de dependencia legal con España. Tenían el ejemplo, claro, de un país de este mismo continente, solo que no colonizado por España, sino por Inglaterra, Estados Unidos, que ya había roto los vínculos de dependencia legal y política con Inglaterra. Eso, desde luego, había, digamos, estimulado los deseos de independencia, ¿no? Esto digo desde finales del siglo XVIII. Ya en el siglo XIX, pues se dio la coyuntura, se dio el fenómeno de que Francia, la Francia del emperador Napoleón Bonaparte, invadió España. Y desde luego esto debilitó inmensamente el control español sobre todas sus colonias, ¿no? Claro, no solo sobre las colonias de América, ¿no? También debilitó el control sobre las pocas colonias, muy pocas que tenía en África y las que tenía en Oceanía, Filipinas y otras islas. Pero en fin, estamos pues a comienzos del siglo XIX en un momento en que los países de América Latina están buscando su independencia, especialmente los de la América Española. Hay guerras, ¿verdad? Hay las independencias en América del Sur se lograron vía militar. Ese mismo año, 1821, en junio, pues había ocurrido una de las batallas decisorias del asunto, ¿no? Las tropas de los independentistas habían derrotado a las tropas españolas en Carabobo, en Venezuela. Y esto, desde luego, hizo más optimistas a aquellos seres humanos, a aquellos homo sapiens, que querían independizarse de la tutela española, ¿no? Pero bien, en todo el continente americano y luego en Centroamérica, no todos querían la independencia para hacer lo mismo. Había muchos proyectos o agendas políticas de independencia, ¿no? Estaban los más conservadores, quietistas, digamos, aquellos que solo querían romper el vínculo legal político con España y que todo en cuanto al funcionamiento y en cuanto a la estructura siguiera igual. Aquí no pasó nada, excepto que ahora vamos a tener que pagar nosotros a un administrador que puede llamarse presidente. Esa figura no existía, ¿no? Pero ya existía en Estados Unidos y podían copiarla de ahí.
Eh, Podía llamarse, no sé, el primer ministro, podía llamarse bla, bla, bla. Había gente que no concebía un gobierno fuera de la estructura monárquica. Y entonces pensaban, bueno, nos independizamos y escogemos a un rey o un emperador. Tal el caso que nos interesa en Centroamérica, de México, ¿no? Donde los conservadores habían optado por separarse de España, pero mantener la estructura y el funcionamiento político basado en un jefe de Estado monárquico, imperial. En este caso, pues Agustín de Iturbide. Había pues intereses muy opuestos. ¿Cuán opuestos? Bueno, recordemos que en Centroamérica llevó muchos años llegar a la paz y empezar a estructurar estados nacionales, ¿no? Centroamérica se desangró mucho, mucho. Pronto. Es decir, las guerras fratricidas empezaron pronto. ¿Y por qué empezaron pronto? Bueno, pues porque cada grupo que tenía un ideal, una agenda política, quería imponer esta agenda política sobre la otra. Algunas diferencias podían ser conversables, otras no. Por ejemplo, si usted era la Iglesia Católica y parte de la agenda política del adversario era quitarle a usted, Iglesia Católica, las propiedades para sacarlas a remate, usted, Iglesia Católica, no iba a negociar eso. Él quería sus propiedades. Y el adversario o el enemigo no iba a negociar eso, porque el adversario quería repartir, no necesariamente adjudicarse a sí mismo, pero repartir esas propiedades, ¿no? Un poco basado, totalmente basado, no un poco, sino totalmente basado en la idea de economía política liberal, ¿no? De que la propiedad debe estar en manos de quien la trabaja, ¿no? Para que sea un estímulo y quien la trabaje con ahínco, ¿no? Las grandes propiedades de la Iglesia Católica eran lo que los liberales solían llamar manos muertas, tierras muertas, propiedades muertas. ¿Por qué? Que no producían. No producían, ¿no? Eran usualmente grandes extensiones de tierra que eran trabajadas en un porcentaje pequeño. Pero esto es un mero ejemplo, ¿no? Ejemplo para que explica un poco lo sangriento que fueron las guerras entre conservadores y liberales, porque algunos puntos de las distintas agendas políticas o proyectos políticos eran conversables. Otros tenían que imponerse por la fuerza, ¿no? Porque nadie va a entregar sus riquezas de buena voluntad, ¿no? Había muchos, repito, recuerdo, había muchos proyectos políticos. Principalmente había dos. Los conservadores, ¿no? Que querían independizarse de España, pero todo siguiese igual. Y los liberales, que querían varios cambios. Un cambio cultural, ideológico. Querían libertad de cultos, ¿no? La monarquía española, o sea, España, el Estado español, tenía una religión oficial, la religión católica. Y los liberales, la palabra lo dice, libertad, querían libertad para tener la religión que les viniese en gana tener o no tener ninguna, si eso les plugiese, si eso quisiesen. Este era un punto, digamos, ideológico, cultural. Pero también estaba claro el asunto de la propiedad de la tierra.
Los liberales acusaban a la Iglesia Católica de causar el atraso de los países, porque en sus vastas propiedades, especialmente sus enormes propiedades agrarias, no producía o producía muy poco. Entonces, la idea liberal clásica, ¿no? La idea que tuvo Cromwell en el siglo XVII en Inglaterra, ¿no? Rompamos la gran propiedad rural. Y al romper la gran propiedad rural, vamos a llevar al país adelante. Punto liberal clásico, absolutamente clásico, de Cromwell y del siglo XVI, algunos pensadores, ¿no? Esta era una diferencia importante entre liberales y conservadores. Pero incluso dentro de los liberales, pues había sus diferencias. Y dentro de los conservadores había diferencias. Y fuertes. Había los conservadores, y estaban los ultraconservadores. Y los ultraconservadores españolistas, que no querían la independencia. No pensemos que todo, digamos, todo ser pensante en este continente quería separarse de España, ¿no? Había pensadores de la ley, había juristas que no querían separarse de España. Había teólogos que no querían separarse de España. Pero bien, el tiempo nos va comiendo, ¿no? Y tenemos que llegar al acta del sábado 15 de septiembre de 1821, ¿no? El acta tiene 1088 palabras, contando las firmas de los 13 firmantes, ¿no? Y quiero ver si podemos ver la convocatoria, ¿no? Vamos a ver aquí, acta de independencia. ¿Sí? Aquí está. Dice, Palacio Nacional, 15 de septiembre de 1821. Ajá. Siendo públicos e indudables los deseos de independencia del gobierno español que por escrito y de palabra ha manifestado el pueblo de esta capital, refiero a la ciudad de Guatemala, recibidos por el último correo diversos oficios de los ayuntamientos constitucionales de Ciudad Real, Comitán y Tuxtla, estas son ciudades en Chiapas, hoy México, en que comunican haber proclamado y jurado dicha independencia y excitan en el sentido de incitan, estimulan, invitan, y excitan a que se haga lo mismo en esta ciudad, siendo positivo que han circulado iguales oficios a otros ayuntamientos, determinado de acuerdo con la excelentísima Diputación Provincial, que para tratar de asunto tan grave se reuniesen en uno de los salones de este palacio la misma Diputación Provincial, el ilustre señor arzobispo, los señores individuos que diputasen, la excelentísima audiencia territorial, el venerable señor deán y cabildo eclesiástico, el excelentísimo ayuntamiento, el muy ilustre claustro, el consulado y colegio de abogados, los prelados, los curas, los sacerdotes, los prelados regulares, jefes y funcionarios públicos, congregados todos en el mismo salón, leídos los oficios expresados, discutido y meditado detenidamente el asunto, oído el clamor de viva la independencia que repetía de continuo el pueblo que se veía reunido en las calles, plaza, patio, corredores y antesala de este palacio, se acordó
por esta diputación e individuos del excelentísimo ayuntamiento, y ahí vendrá artículo 1. En esta introducción, quiero volver tal vez sería largo volver a leer a quienes se convoca. Se convoca al señor arzobispo, a los señores de la Diputación Provincial, a la excelentísima audiencia, al venerable cabildo eclesiástico, excelentísima, el cuerpo de profesores de la universidad, el muy ilustre claustro, el consulado y colegio de abogados, prelados. Se convoca mucha gente, ya veremos. Llegaron 52. Adelanto, firmaron 13. Firmaron 13 de 52. Llegaron. Muchos de los convocados no llegaron, pero aquí está la lista de la gente que fue convocada. Y no sé si ustedes notan una ausencia, 2 ausencias de hecho. Se habla del muy ilustre claustro, faculty, el cuerpo de profesores de la universidad, muy ilustre claustro. Se habla del colegio de abogados, pero no se menciona a los médicos. En ese momento, en todo lo que había sido la Capitanía General de Guatemala, que ya no existía, la Capitanía General de Guatemala, había 14 médicos. De esos 14 médicos, 12 estaban en Guatemala. De esos 12, 11 estaban en la ciudad de Guatemala. No se convoca a ni uno, es decir, no se menciona. Se menciona al colegio de abogados, no se menciona a la asociación de médicos, no se menciona al tribunal que certificaba a los médicos, el Real Protomedicato, ¿no? Tampoco se menciona a los ingenieros. Se cita a los ingenieros, fueron convocados los ingenieros. ¿Por qué? Porque los 14 médicos eran liberales. Estaban curando en salud. Esta institución que convoca, la llamada audiencia territorial, la audiencia territorial, no, la Diputación Provincial, estaba en manos de los conservadores. Entonces invitan a los conservadores. Invitan a 52 conservadores. Ellos supusieron que podría haber habido alguna voz de disensión y qué sé yo, pero no esperaban quedarse tan solos. Sí, firmaron muy pocos. Firmaron 13. De esos 13, 2, Robaña y 10, eran secretarios. No les quedaba más que firmar. Eran secretarios. De hecho, con voz y voto, firman 11 de 52 convocados. Vaya que se llevaron sorpresa estos conservadores. El primero que hizo un escándalo y los acusó de traidores de aquí a allá y se largó fue el arzobispo. El arzobispo firmó. De los primeros invitados. Dice que se reuniesen en uno de los salones de este palacio la misma Diputación Provincial. El ilustrísimo señor arzobispo. Sí, el ilustrísimo señor arzobispo llegó. No firmó. Escuchan ladridos, son los perros, no sé por qué ladran. Creo que
Que pasaron unos niños. No cabe, los conservadores dirían que esos niños eran liberales, que estaban disculpando la paz y la concordia. Y los liberales dirían que esos niños que pasaron eran conservadores, que disturbaban la paz y la concordia. En fin, ¿por qué pudieron los conservadores hacer la independencia? Porque ellos tenían las instituciones. Los liberales, prácticamente en toda la América, la lucha o la idea de la independencia la habían comenzado los liberales. Pero los liberales solo tenían voz. Los liberales tenían voz, pero no tenían las instituciones. Los conservadores estaban teniendo el poder desde mucho tiempo atrás. Los conservadores eran los herederos de la conquista. Entonces tenían instituciones muy importantes como los ayuntamientos. Se menciona ahí a esta entidad, la Diputación Provincial. ¿Qué era eso? Era una entidad nueva, muy recientemente creada, que no tenía funciones precisas más allá de asesorar al gobernador general. Algunos han creído que una diputación provincial tenía algunas facultades legislativas. Eso es totalmente inexacto. Una diputación provincial tenía cero, ni una facultad legislativa. Ni siquiera podían legislar reglamentos, ni reglamentos. Un ayuntamiento podía, claro, legislar reglamentos de los mercados, de esto, del alumbrado, de la limpieza de la ciudad. La Diputación Provincial era un ente, hoy diría, que era un ente creado para que unos políticos tuvieran un salario. Eso se diría hoy. Porque no estaban en lo absoluto claro sus funciones. La ley que las crea señala que son creadas para promover el progreso. Pero en fin, esa entidad que no hacía nada, la Diputación Provincial es la que convoca, ¿no? Ahora volvamos a compartir pantalla. Quiero que se fijen en una palabra. Esto es fascinante, de alguna manera, la listura legal, de semántica legal de quien hizo el acta, el abogado José Cecilio del Valle. Vamos a ver dónde está. Aquí está la palabrita que quiero señalar. Siendo públicos e indudables los deseos de independencia del gobierno español. Y otra vez abajo, ya veremos, aquí está, el artículo 1, en el artículo 1 lo dice. Aquí les dice, artículo 1, que siendo la independencia del gobierno español, la voluntad general del pueblo de Guatemala, y bla, bla, bla. Ok. En esta acta, en este documento, se habla 2 veces de la independencia del gobierno español. Nótese, no se está independizando esta gente, esos ahí reunidos en el Cámara, no se están independizando de España. No dicen que siendo públicos e indudables los deseos de independencia de España, del gobierno español, lo que es diferente.
bastante diferentes de una perspectiva de semántica legal. ¿Qué es el gobierno? El gobierno es el poder administrativo, el poder ejecutivo. ¿Y quién o quiénes eran el gobierno en ese momento? Ok. Ustedes miran, bueno, los ministros del rey, ¿no? Ah, pues ahí está, que en este momento, de 1820 a 1820, el gobierno eran unos ministros que le habían sido impuestos al rey por unos militares golpistas. Ajá. Podría ser interesante. Oh, miren, ustedes, muy interesante. No, no es tan solo interesante. El asunto es que, diciendo el acta, que estos firmantes, esta gente, se están independizando del gobierno español, no de España. Lo dice ahí 2 veces, el gobierno español. Se están independizando del gabinete del Ejecutivo. Y resulta que el gabinete del Ejecutivo había sido impuesto por unos traidores. Ah, entonces supongamos que aquí es la listura o lo mañoso del talentoso abogado José Cecilio del Valle, que es el que redactó el acta. Él se cuidó muy bien, Si hubiesen llegado a Centroamérica tropas españolas, no lo hicieron, pero si hubiese ocurrido eso, esos firmantes no habrían podido ser procesados por traición. Tampoco por seditio ni por rebelio, porque no había violencia. La seditio y la rebelio comportan distintos grados de violencia. Ahí no había ninguna violencia. Pero sin violencia sí se podía tipificar claramente el delito de lesa majestad, que es como se llamaba en aquel momento a la traición. Y en ese acto, esa mañana y mediodía del sábado 15 de septiembre de 1821, en ese salón del Palacio en Guatemala, no estaban cometiendo lesa majestad, no estaban cometiendo traición. ¿Por qué? El texto lo dice. Se están independizando de un gabinete de gobierno al cual le fue mal. Al principal jefe golpista, Rafael del Río y Flores, sí, en 1823 perdió el poder, fue arrestado, juzgado, sentenciado y ejecutado. Rafael del Río y Flores. Él sí, por traición. Él era el jefe golpista. Y los ministros, pues a los ministros no les fue tan mal, no los ahorcaron, pero tampoco les fue bien. Tuvieron que salir al exilio. Entonces, si se hubiese dado el caso, no se dio, y en el contexto internacional ya no podía darse, porque España iba de derrota militar en derrota, pero si se hubiese dado el caso que tropas españolas capturan Guatemala, estos firmantes probablemente habrían estado presos unos días, pero en la indagatio, en la indagación, nos habían dicho como, nosotros, pero si nosotros nos estamos independizando de los traidores, aquí lo dice, señor fiscal. Un fiscal estaba ahí, ¿verdad? En la indagatio. Al lado del magistrado, el juez que estuviese haciendo la indagatoria. No habrían llegado a un mes de preso. Probablemente no habrían llegado a una semana de detenidos. Y quizás hasta los condecoran, porque se están independizando del gobierno de toda España.
no de España. Muy hábil, José Cecilio del Valle, muy hábil. ¿Qué otra cosa les puedo decir del acta? Es un acta que dice mucho, ¿verdad? Los documentos pueden decir mucho. Vamos a ver qué otra cosa. Ah, sí, vamos a ir a un articulito, creo que es el 3, no me acuerdo. Creo que sí. Vamos. Ah, sí. Bueno, vamos a pasar también por uno muy interesante, que es el cuarto, si no me equivoco. Caramba, que esto no baja. Ahí está. El cuarto. Esto también es interesante. Que el número de estos diputados sea en proporción de 1 por cada 15,000 individuos. Ahora lo que viene es muy interesante. Sin excluir de la ciudadanía a los originarios de África. Esto no comporta, claro, que se les esté dando voto a los esclavos, no, porque la libertad de los esclavos en Centroamérica fue en 1824. Pero esto sí se refiere a que aquellos africanos, o sea, negros, que estuviesen en libertad, se les considerase ciudadanos, fuesen contados en el censo como ciudadanos. Que el número de estos diputados sea en proporción de 1 por cada 15,000, sin excluir de la ciudadanía a los originarios de África. O sea, aquí les está dando la ciudadanía, de hecho, a los africanos, a los negros. Pero yo quería ir a un artículo, vamos, creo que es el 3. Así como José Cecilio del Valle fue muy prudente en la semántica legal, ¿verdad? Aquí sí, el temor que tenían los criollos, o sea, los ultraconservadores, como que era tal que resbalaron. Artículo 13, o 13º, que el excelentísimo ayuntamiento, a quien corresponde la conservación del orden y tranquilidad, tome las medidas más activas para mantenerla imperturbable en toda esta capital y pueblos inmediatos. Esto es tremendamente ilegal. Y el ayuntamiento, quienes firman, están de acuerdo a la Diputación Provincial, que era un ente donde hoy se diría, bueno, son unos diputados que ganan un dinero, pero no hacen nada, no tenía funciones. Era un ente muy nuevo, pero ese ente y el mismo ayuntamiento, que son los que firman, porque los que firman esta acta solo son miembros de la Diputación Provincial y del ayuntamiento. Ya vamos a ver, los representantes del Colegio de Abogados no firmaron. Por españolistas, no. Porque querían otra independencia. El señor rector de la Universidad de San Carlos, ilustre intelectual, ilustre abogado, diputado a Cortes de Cádiz en el 1812-13, Lorenzo de Larrazábal y Arrillaga, el rector de la universidad, no firmó. Estaba invitado, estuvo en la reunión y no firmó. Y no firmó en parte porque este artículo 13 constituye el delito de atribuirse funciones que no les corresponden. El excelentísimo ayuntamiento, a quien corresponde la conservación del orden y tranquilidad,
tome las medidas más activas para mantenerla imperturbable en esta capital y pueblos aledaños. Inmediatos, pero aledaños cerquísimos, a una distancia muy caminable, había 4 pueblos. Esos 4 pueblos tenían sus municipalidades, no tenían la categoría de ayuntamiento real. De ayuntamiento solo tenían las ciudades y algunas villas que se les diese la gracia, digamos, de tener su municipalidad en el grado de ayuntamiento. Los pueblos de indígenas tenían municipalidades con el grado, jerarquía o categoría de cabildo, pero eran plenamente autónomos en todos los asuntos municipales. ¿Y qué ocurría? ¿Por qué estos 11 individuos que firman el acta se echan encima de la autonomía de esas municipalidades? Por la misma razón que no invitaron a los médicos, porque esos pueblos eran liberales. Entonces tenían muy poca fuerza policial, muy poca. El pueblo de Cocotenango habrá tenido 12 alguaciles. San Gaspar, hay 4 alguaciles, pongamos, tal vez 2. Nuestra Señora de la Concepción de Ciudad Vieja, título rimbombante, pero pueblo de nativos. Nuestra Señora de la Concepción habrá tenido 8, 10. San Pedro, Nuevo San Pedro, Las Huertas. Ese tal vez tenía más alguaciles que Cocotenango. Eso podría haber tenido 20, 20 y pico alguaciles. Y el Ayuntamiento de Guatemala, claro, no el Ayuntamiento como institución, ¿verdad? Pero los que lo integran. Los criollos conservadores. ¿Y qué tal si esos nos quieren jugar pesado? Mejor los intervenimos. Eso es lo que dice el acta. No dice que van a intervenirnos, no dice esas palabras, pero es lo que hicieron. Intervenir las municipalidades con categoría de cabildo, no de ayuntamiento, de los pueblos inmediatos a la ciudad capital de Guatemala. ¿Por qué? Repito, porque los pueblos eran liberales. Y aunque no tenían, desde luego, artillería, ni tenían fusilería, podrían haber tenido, sí, algunos mosquetes, algunos viejos fusiles, espadas, desde luego, sí, algunas escopetas, sí, desde luego, garrotes, era lo usual que los alguaciles patrullaban con garrote grande. Percajos, por supuesto, era muy usual, ¿verdad? El percajo. Los garrotes tenían un poquito de fuerza, ¿verdad? Y el ayuntamiento y la diputación provincial prefieren anularlos. Ustedes verán que estaban atemorizados. Un poco, porque ya el hecho de que hubieran convocado a 52 conservadores y ellos mismos, no todos estaban de acuerdo con ese texto de independencia. Por ejemplo, el señor rector de la Universidad de San Carlos, ese era un voto muy importante. Don Lorenzo de Arrillaga, Lorenzo Larrazábal y Arrillaga, era el cerebro vírico del momento, ¿no? Rector de la universidad, era un voto importantísimo. ¿Okay?
No hizo un discurso vehemente en contra largo, como que hizo el arzobispo antes de irse. El arzobispo sí les dijo cualquier cantidad de horrores, ¿no?, antes de irse. No solo el arzobispo, ¿no?, otros. El representante del Colegio de Abogados, los dos representantes del Colegio de Abogados, Juan Francisco de Córdoba y Mariano Gálvez, ambos eran liberales, no radicales. Si hubieran sido radicales, no los invitan. Y estuvieron bastante en contra, sobre todo Juan Francisco Córdoba le señaló el delito que estaban cometiendo al invadir y atropellar, pisotear, ¿no?, al pisotear las autonomías municipales de los pueblos vecinos. ¿No afirmó? Entonces, uno se pone a pensar quiénes firmaron, pero lo interesante de esta acta, entre otras cosas, es quiénes no firmaron. No firmaron los del Colegio de Abogados. No firmó el arzobispo, eso por españolismo. No firmó ninguno de los magistrados de la audiencia, también por españolismo. Gente que no quería la independencia. No firmó el rector de la universidad. El rector de la universidad, Lorenzo de Larrazábal y Arribiaga, era un hombre muy recto, correcto. Se había jugado la cárcel en España. Él estaba como diputado de las Cortes de Cádiz y Fernando VII, el rey, regresó, anuló la Constitución y arrestó a los diputados y les dijo, bueno, ustedes retiran, digamos, su apoyo a la Constitución y me dan su apoyo a mí o se van a la cárcel, ¿no? Lorenzo de Larrazábal no retiró su apoyo a la Constitución. Se fue a la cárcel. 1815 en la cárcel, 1816 en la cárcel, 1817 en la cárcel, 1810. ¿Cuándo salió de la cárcel? 1820, después del golpe de Estado de los liberales. A eso me refiero, es decir, hombre recto me refiero el hombre el ser humano que se juega la piel, cree. Y Lorenzo de Larrazábal y Arribiaga era un hombre que se jugaba la piel. Los que lo invitaron creyeron que iba a firmar. Creyeron que iba a firmar. Él había sido uno de los que pensó en Cádiz en 1812, en crear esa entidad rara que se llamaba Diputación Provincial. Entonces, claro, los diputados de la Diputación Provincial estaban felices, no hacían nada, no tenían ninguna función y ganaban un sueldo muy, muy, muy decente, ¿verdad? Pero estaban agradecidísimos a don Lorenzo porque sabían que él era uno de los diputados que se les había ocurrido crear eso. Pero en fin, es interesante. Firmaron 13. De los 13, 2 no tenían opción porque eran secretarios. Firman a título de secretarios y lo ponen en el acta. Fulano tal secretario, fulano tal secretario. De hecho, de libre, digamos, de albedrío, poder hacerlo o no hacerlo, firman 11. 11 de 52. Eso es algo que desde luego en las escuelas nunca se dice. Supongo que no se dice en las escuelas de ningún país de Centroamérica, pero en las escuelas de Guatemala ni en los liceos de bachillerato, eso nunca se dice. Se le presenta a esos 13, bueno, los padres de la patria, pero no se dice que de 52 convocados firman 13, el 25%. ¿Sí? ¿Sí? Así de minoritaria. ¿Para qué hablo yo esto? Para hacer ver lo minoritaria que fue esa independencia. Terriblemente minoritaria.
Por eso es que había mucha oposición a esa línea de independencia. ¿Por qué? Porque otros la habrían hecho de otra manera, desde luego, ¿no? Lorenzo de Larrazábal, que se había jugado la piel, ese no habría dudado en independizarse de España. Si se había jugado la piel diciéndole horrores al rey en 1814. Claro que firma una independencia donde se declarasen independientes de España y no del gobierno español. Ese detallito que muchos lo vieron como una gran listura del abogado José Cecilio del Valle, muchos también lo vieron como un pastiche, ¿verdad? Una cosa de lo que en Guatemala llaman una cosa de huevos tibios. Gente que no se, no se atreve, cosa de cobardes, ni chicha ni limonada, ni fresco de chicha, ni cerveza, ni una cosa ahí. No, no crean que esto fue en Guatemala muy bien visto, a pesar de que algunos liberales, como el periodista y médico Pedro Molí, liberal y enemigo de, político de José Cecilio del Valle, enemigo político casi enemigo personal de José Cecilio del Valle. Pedro Molina con su periódico, aplaudió la independencia porque había liberales que pensaron, como él, Pedro Molina, que mejor esa independencia, aunque no valiera mucho, que no independencia en lo absoluto. Entonces, claro, hubo liberales que apoyaron esa independencia, esa acta, ¿verdad? Y desde luego, desde el principio, ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Que mencionan a los ayuntamientos constitucionales de Comitán y de Tustra, que estaba en Chiapas, inmediatamente esta independencia estaba a favor de anexarse Centroamérica al Imperio Mexicano de Iturbide. Esto pronto, pues ya en 1822, llevó a la guerra, ¿verdad? De aquellos que no querían unirse al Imperio Mexicano, porque no todo conservador quería unirse al Imperio Mexicano. Un porcentaje más o menos considerable de conservadores de Guatemala quería unirse al Imperio Mexicano. Pero, por ejemplo, los conservadores de ahí nomás, de cerquita, de lo que hoy es El Salvador, ellos no querían unirse al Imperio Mexicano, aún siendo ultraconservadores, ¿no? El héroe, digamos que le plantaron a los mexicanos, Manuel José Arce, era ultraconservador, pero representó a los intereses de aquellos que no querían unirse al Imperio Mexicano. Supongo que tendrán comentarios o preguntas. No tengo idea de la hora. No sé si tenemos muchos minutos, pocos. Creo que estamos como con unos 8 minutos para preguntas o comentarios. Sí,
Don Manuel, creo que tiene el micrófono silenciado, don Manuel. Está. No sé si ya se abrió. Ahí sí, ahí sí. Sí. Sí, perdimos conexión como un minuto, ¿verdad? No sé si hay comentarios o palabras. Mucho gusto. Yo tengo una consulta. No sé si me está escuchando. Sí, sí. Este, quizás sea muy ignorante mi parte, quizás, pero ¿Muy ¿qué qué? hubiera sucedido? Quizás hubiera sido, es muy ignorante mi parte, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera sucedido en un caso que esta apta, ¿verdad? De la independencia no se hubiera dado, o sea, que hubiera pasado con los pueblos y con todo lo demás, que vaya involucrando lo que es el motivo principal de esta reunión, digamos que hubiera pasado si no se hubiera dado en principio. ¿Qué habría ocurrido si las independencias no se habrían dado? Es lo que usted Exactamente, sí, ¿Cómo habría seguido la vida colonial? sí, cómo hubiera reaccionado esto Bueno, en la vida. yo creo que la vida colonial habría seguido con el curso que venía, ¿no? Dando traspiés, ¿verdad? España no fue muy buena administradora. Entonces, Carlos III, el rey Carlos III, quiso enmendar eso, ¿no? Y los casi 30 años que fue rey, los 20 y pico de años que fue rey, pues trató de enmendar los asuntos, algunas deficiencias imperiales, lo que resultó claro en una vida más dura para muchos sectores en las colonias, ¿no? Sobre todo, digamos, para los indígenas, resultó los intentos de Carlos III y sus ministros de avivar o de modernizar al imperio, eso comportó mayor presión sobre los indígenas. ¿Qué habría ocurrido si no ocurre la independencia? Desde un punto de vista de ciencia histórica, yo solo le puedo decir que eso no es contestable porque en historia, digamos, nunca podemos manejar hipótesis contra el hecho, ¿verdad? La independencia se dio, digamos, para hablar de otra cosa, en tal año mataron a Julio César, un importante líder romano. ¿Qué habría ocurrido si no le hubiesen matado? No podemos saberlo porque lo mataron. ¿Qué habría ocurrido si Marco Antonio gana la guerra en vez de haberla ganado Octavio en Roma? Pues tampoco lo podemos saber porque Marco Antonio perdió y Octavio ganó. Pero, digamos, no contestándole desde el punto de vista de la ciencia histórica, lo único que le puedo contestar es, eso no podríamos saberlo. Yo diría que nos habrían seguido las cosas medio mal, porque tenemos las colonias españolas que no se independizaron en los 10 y tantos o en los 20 y tantos, ¿no? Tanto las colonias españolas aquí cercanas, ¿no? Aquí cercanitas, en el Caribe, como son Cuba y Puerto Rico, como una importante colonia española de la que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Son las Filipinas. Las Filipinas estaban agobiados de ser una colonia española. No se independizaron, sino las Filipinas. Ya otra vez están, sí, estos son agentes son
agentes conservadores que disturban los procesos. Tanto Filipinas como Cuba, pues de hecho nunca se independizaron, sino tras la guerra entre Estados Unidos y España en el 98, es que se independizaron después de Estados Unidos. Sí, otra pregunta o hago un como roundup como Aquí tenemos otra pregunta. Nos preguntan, ¿cómo se puede comparar los deseos de independencia con los deseos de cambio actualmente? Es decir, ¿por qué una especie de independencia en nuestro contexto actual difiere? Bueno, difiere fundamentalmente en que si fuéramos a hablar ahora de independencia en el momento de la globalización económica, estaríamos hablando de una independencia más bien económica o fundamentalmente económica, porque ahora desde un punto de vista legal formalístico no somos colonia de nadie, ¿no? Hay algunas entidades que quedan, que esas entidades reclaman que todavía están bajo coloniaje, hay una Comisión de Naciones Unidas de colonización, etcétera. Pero cualquier independencia hoy sería un sustraerse o tratar de escaparse o conseguir escaparse del manejo transnacional económico, ¿no? Hoy creo yo es lo económico está por encima de cualquier otra cosa porque soberanía legal pues ya se han adquirido, ¿verdad? Eso le diría yo. No sé quién preguntó, por cierto. Tenemos una opinión y pregunta, ¿verdad? Una opinión personal, dice, ¿es la democracia la mejor forma de gobierno? Mirando hacia el futuro, ¿qué se podría pensar cambiaría en las formas de gobierno en Costa Rica? No sé si nos quedamos sin conexión. No, sí me escuchan. Bueno, yo diría que toda la obra humana es perfectible. Eso quiere decir que la democracia no es perfecta y puede intentar perfeccionarse sin llegar a la perfección, ¿verdad? Porque precisamente lo humano es perfectible, en el sentido de nunca es 100% perfecto. ¿Cómo pueda mejorarse? Uy, es muy, no sé, esto cambia mucho de país a país, ¿verdad? Porque lo primero que tendríamos que preguntarnos y saber en cada país es dónde cojea la democracia particular esa que quiera mejorarse, ¿no? Algunos piensan cojea porque el sistema es presidencialista, ¿no? Estaríamos mejor en un sistema parlamentario con un gabinete y un primer ministro, presidente del Consejo de Ministros, en vez de presidente. Hay voces de eso, ¿no? El presidencialismo nació en Estados Unidos, y no es bueno, ¿verdad? Es mejor el parlamentarismo europeo. En lo personal, quizás por mi edad, ¿no? Yo cuando era adolescente, en los años 50, en la década del 50, yo recuerdo la crisis de gobierno casi permanente en que se mantenían Italia y Francia, ¿no? Porque ambos países con una democracia parlamentaria y claro, los primeros ministros, los jefes del gabinete o los jefes de gobierno,
no alcanzaban consenso y entonces o renunciaban en muy pocas semanas o algunos en pocos días y no se lograba mantener un gobierno, ¿no? A mí me, no me angustiaba, pero sí decía yo cómo Francia, ¿no? Mucho, una de las ideas modernas de democracia, nos da este ejemplo, ¿no? De ingobernabilidad, porque no hay un organismo ejecutivo. Incluso había poco organismo legislativo porque las facciones de diputados no lograban pasar una ley. Prácticamente de los organismos del Estado, los únicos que funcionaban de una manera más o menos estable, tanto en Francia como en Italia, era el organismo judicial. Pero el organismo ejecutivo estaba fatal. Entonces, esto es un corchete, ¿verdad? Diciendo, porque yo hablé de que mucha gente sugiere que una de las perfecciones, de las mejoras que se le puede hacer a las democracias presidencialistas, es romper el sistema presidencialista e irnos a un sistema parlamentario. Y a mí me da yo me acuerdo, cada vez que escucho eso, me acuerdo del caos que era Francia en el 54 e Italia, tal vez peor Italia en el 52, 53, 54, 55. Era, bueno, sí, no había gobierno. Y claro, tampoco había, no se podían pasar leyes, porque los diputados nunca se ponían de acuerdo. Era terrible. No sé. Yo a veces pienso, claro, que el mal, en parte, es el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Y el Banco Mundial y la dictadura financiera que estas entidades nos han impuesto. Pero no sé cómo romper esa dependencia, ¿no? Porque no es fácil irse del sistema bancario internacional, ¿no? El precio a pagar pues, puede ser muy alto, ¿no? Sí, sí. Bueno, No sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario. En el chat les puse el link para la asistencia, para que todas las personas marquen su asistencia. Y no sé si habrá alguna otra pregunta. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Sí, claro, adelante. Es con respecto al acta, o sea, ya estaba prácticamente impuesta, porque los conservadores, bueno, desde mi punto de vista fue como una invitación simbólica a la votación, porque prácticamente no existía un quórum mínimo, sí, para que fuera aceptada. Sí, el acta se había discutido en casas de los principales conservadores desde varios días atrás y se llevó un borrador. Sin embargo, sí hubo discusión porque, digamos, concretamente el acta se había discutido en casa de Aycinena, uno de los que firma, Mariano de Aycinena. Los conservadores no esperaban una oposición tan fuerte a esa acta, ¿verdad? Y tuvieron que firmar esos 11 porque hasta pensaron que podrían quedarse sin gente, ¿no? Podría haberse vaciado totalmente el salón y firmar ya solamente ellos, ¿no? Y querían dar digamos, el aspecto de amplia discusión. En mucho tiene usted razón, la invitación era un poco formalística, hasta cierto punto, porque repito, no se invitó a los ingenieros, que eran liberales, no se invitó a los médicos,
Se esperaba que la cosa fuera una cosa amigable en casa, ¿no? Y no esperaban oposición vehemente de alguno, ¿verdad? Como el oidor Moreno, Miguel Moreno, su otro apellido también era con M, no lo recuerdo. Pero el abogado oidor Miguel Moreno hizo un ataque furibundo a la idea de independencia. No lo esperaba. No lo esperaba. Pero los seres humanos somos así, ¿verdad? Damos sorpresas. Pero sí, yo diría que sí, hubo hasta cierto temorcito entre los firmantes, ¿no? Y desde luego el optimismo, invitar a esta gente al acta, se da al día siguiente, ¿no? Mariano Beltranena, creo que el segundo que firma, tenía preparado un almuerzo, había ordenado matar a más de 80 conejos. Así dice una carta, no dice cuántos más de 80 conejos. Bueno, estaba preparado para 90 invitados. Llegaron menos de 30. Llegaron menos de 30 en la casa de Mariano Beltranena, que estaba descompuesto de la ira, que había mandado a los conejos, tenía preparados creo que 28 gallinas. Bueno, iba a ser una comilona a lo grande, ¿verdad? Tenían bebidas alcohólicas que habían sido decomisadas en contrabando, ¿no? Y él estaba gozando de bebidas de esos barriles que supuestamente estaban en las bodegas de la Real Hacienda, ¿verdad? Y tenía barriles de vino y tal, y fue un fracaso. No está claro si llegaron 27, 28, pero llegaron menos de 30, y él estaba preparado para 90. O sea, es otra muestra de que habían hecho un sondeo equivocado. Sí, un sondeo muy equivocado, ¿verdad? Claro, no había agencias de opinión, tal vez hoy habrían estado tan despistados, ¿verdad? Pero sí estaban despistados, estaban con un sobreoptimismo. Se vio no solo en el acta, sino el día siguiente en el almuerzo que tenía preparado este señor, Mariano Beltranena. No sé si habrá alguna otra pregunta. Estamos llegando a las 2:10 de la tarde y creo que empieza otra actividad ahora, debe estar empezando. Entonces no sé si hay algún otro comentario. Y les recuerdo que la lista de asistencia, el link para hacer la asistencia está en el chat. Si no hay ninguna pregunta, creo que podríamos ir cerrando la sesión, a menos que alguien quisiera algún comentario más, que sería ya el último comentario. Yorlana, ¿sí? Qué pena, profe, pero es que a mí no me sale el link de la asistencia. Aquí está en el chat de la sesión, de esta sesión. Sí, exacto. Ahí está. Gracias, muy amable. ¿Alguien más? Creo que entonces, muchas gracias, don Manuel, por la charla de hoy. Estaríamos cerrando esta actividad de la semana académica y no se olviden que hay otras charlas el día de hoy y mañana y el viernes para que estén atentas y atentos a lo que está sucediendo en esta semana académica de la sede Brunca. Es muy importante para que participen en este tipo de actividades. Muchas gracias
y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.